Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia. Caso Estreber. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con acerca del mecanismo paranoico y el apéndice. Acerca del mecanismo paranoico. Hasta aquí hemos tratado sobre el complejo paterno que gobierna al caso Estreber y sobre la fantasía central de deseo de la enfermedad contraída. Pero respecto de la paranoia como forma patológica no hay en todo esto nada característico, nada que no pudiéramos hallar, y en efecto hallamos, en otras neurosis. Tenemos que situar la especificidad de la paranoia, o de la demencia paranoide, en algo diverso, en la particular forma de manifestarse los síntomas, y nuestra expectativa no consistirá en imputarla a los complejos, sino al mecanismo de la formación de síntoma o al de la represión. Diríamos que el carácter paranoico reside en que para defenderse de una fantasía de deseo homosexual se reacciona, precisamente, con un delirio de persecución de esa clase. Tanto más sustantivo es que la experiencia nos alerta para atribuir a la fantasía de deseo homosexual, justamente, un vínculo más íntimo, quizá constante, con la forma de la enfermedad. Desconfiando de mi propia experiencia, en los últimos años indagué con mis amigos Ege Jun, de Zúrich, y S. Ferenczi, de Budapest, una serie de casos de patología paranoide observados por ellos, en relación con este punto. Los historiales clínicos que poseíamos como material de indagación eran tanto de hombres como de mujeres, de diferentes razas, profesiones y rangos sociales, y vimos con sorpresa cuán nítidamente se discernía en todos ellos, en el centro del conflicto patológico, la defensa frente al deseo homosexual, y como todos habían fracasado en dominar su homosexualidad reforzada desde lo inconsciente. Esto no respondía en absoluto a nuestra expectativa. Ocurre que en la paranoia la etiología sexual no es, en modo alguno, evidente, en cambio, en su causación resaltan de manera llamativa mortificaciones y relegamientos sociales, sobre todo en el varón. Ahora bien, apenas hace falta ahondar un poco para discernir en estos perjuicios sociales, como lo genuinamente eficaz, la participación de los componentes homosexuales de la vida de sentimientos. Sin duda, mientras el quehacer normal nos impida mirar en lo profundo de la vida anímica, es lícito poner en tela de juicio que los vínculos de sentimiento de un individuo con sus prójimos en la vida social tengan que ver con el erotismo, sea desde el punto de vista fáctico o el genético. Por regla general, el delirio descubre esos vínculos y reconduce el sentimiento social a su raíz en el deseo erótico sensual grosero. Tampoco el Dr. Estreber, cuyo delirio culmina en una fantasía de deseo homosexual que es imposible desconocer, había presentado mientras estuvo sano, lo atestiguan todos los informes, indicio alguno de homosexualidad en el sentido vulgar. Opino que no será superfluo ni injustificado mi intento de mostrar que nuestra inteligencia de hoy, procurada por el psicoanálisis, sobre los procesos anímicos ya es capaz de hacernos entender el papel del deseo homosexual en la contracción de una paranoia. Indagaciones recientes nos han llamado la atención sobre un estadio en la historia evolutiva de la libido, estadio por el que se atraviesa en el camino que va del autoerotismo al amor de objeto. Se lo ha designado narcisismus, prefiero la designación narcismus, no tan correcta tal vez, pero más breve y menos malsonante. Consiste en que el individuo empeñado en el desarrollo, y que sintetiza sus anfacén en una unidad sus pulsiones sexuales de actividad autoerótica, para ganar un objeto de amor se toma primero a sí mismo, a su cuerpo propio, antes de pasar de éste a la elección de objeto en una persona ajena. Una fase así, mediadora entre autoerotismo y elección de objeto, es quizá de rigor en el caso normal, parece que numerosas personas demoran en ella un tiempo insólitamente largo, y que de ese estado es mucho lo que queda pendiente para ulteriores fases del desarrollo. En este sí mismo, selbst tomado como objeto de amor puede ser que los genitales sean ya lo principal. La continuación de ese camino lleva a elegir un objeto con genitales parecidos, por tanto, lleva a la heterosexualidad a través de la elección homosexual de objeto. Respecto de quienes luego serán homosexuales manifiestos, suponemos que nunca se han librado de la exigencia de unos genitales iguales a los suyos en el objeto. Para ello ejercen relevante influjo las teorías sexuales infantiles que, en principio, atribuyen los mismos genitales a ambos sexos.
Tras alcanzar la elección de objeto heterosexual, las aspiraciones homosexuales no son, como se podría pensar, canceladas ni puestas en suspenso, sino meramente esforzadas a apartarse de la meta sexual y conducidas a nuevas aplicaciones. Se conjugan entonces con sectores de las pulsiones yoicas para constituir con ellas, como componentes, apuntalados, las pulsiones sociales y gestan así la contribución del erotismo a la amistad, la camaradería, el sentido comunitario y el amor universal por la humanidad. En los vínculos sociales normales entre los seres humanos difícilmente se colegiría la verdadera magnitud de estas contribuciones de fuente erótica con inhibición de la meta sexual. Y, por otra parte, en este mismo nexo se inserta el hecho de que homosexuales manifiestos, justamente, y entre ellos, de nuevo, los que resisten el quehacer sensual, descuellen por una participación de particular intensidad en los intereses de la humanidad, unos intereses surgidos por sublimación del erotismo. En 3 ensayos de teoría sexual formulé la opinión de que cada estadio de desarrollo de la psicosexualidad ofrece una posibilidad de fijación y, así, un lugar de predisposición. Personas que no se han soltado por completo del estadio del narcisismo, vale decir, que besitzen allí una fijación que puede tener el efecto de una predisposición patológica, están expuestas al peligro de que una marea alta de libido que no encuentre otro decurso someta sus pulsiones sociales a la sexualización, y de ese modo deshaga las sublimaciones que había adquirido en su desarrollo. A semejante resultado puede llevar todo cuanto provoque una corriente retrocedente de la libido, regresión, tanto, por un lado, un refuerzo colateral por desengaño con la mujer, una retroestasis directa por fracasos en los vínculos sociales con el hombre, casos ambos de frustración, como, por otro lado, un acrecentamiento general de la libido demasiado violento para que pueda hallar tramitación por los caminos ya abiertos, y que por eso rompe el dique en el punto más endeble del edificio. Puesto que en nuestros análisis hallamos que los paranoicos procuran defenderse de una sexualización así de sus investiduras pulsionales sociales, nos vemos llevados a suponer que el punto débil de su desarrollo ha de buscarse en el tramo entre autoerotismo, narcisismo y homosexualidad, y allí se situará su predisposición patológica, quizá la podamos determinar aún con mayor exactitud. Una predisposición semejante debimos atribuir a la Dementia Plicax de Kraepelin o esquizofrenia, según Bleuler, y esperamos obtener en lo sucesivo puntos de apoyo para fundar el distingo en la forma y desenlace de ambas afecciones por medio de unas diferencias que les correspondan en la fijación predisponente. Sí, de tal suerte, sostenemos que el núcleo del conflicto en la paranoia del varón es la invitación de la fantasía de deseo homosexual, amar al varón, no olvidaremos que para certificar un supuesto tan importante es premisa indispensable indagar un gran número de todas las formas de afección paranoica. Por eso, debemos estar preparados para restringir nuestra tesis, llegado el caso, a un solo tipo de paranoia. Sin embargo, subsiste el hecho asombroso de que todas las formas principales, consabidas, de la paranoia pueden figurarse como unas contradicciones a una frase sola, yo, un varón, lo amo, a un varón, y aún agotan todas las formulaciones posibles de esta contradicción. A la frase, yo lo amo, al varón, la contradice. A. El delirio de persecución, proclamando en voz alta. Yo no lo amo, pues yo lo odio. Esta contradicción, que en lo inconsciente no podría rezar de otro modo, no puede devenirle consciente al paranoico en esta forma. El mecanismo de la formación de síntoma en la paranoia exige que la percepción interna, el sentimiento, sea sustituida por una percepción de afuera. Así, la frase, pues yo lo odio, se muda, por proyección, en esta otra, él me odia, me persigue, lo cual me justificará después para odiarlo. Entonces, el sentimiento inconsciente que pulsiona aparece como consecuente de una percepción exterior. Yo no lo amo, pues yo lo odio porque él me persigue. La observación no deja ninguna duda sobre que el perseguidor no es otro que el otrora amado. B. Otro punto de ataque para la contradicción lo registra la erotomanía, que sin esta concepción permanecería totalmente incomprensible. Yo no lo amo, pues yo la amo. Y aquella misma compulsión a proyectar imprime a la frase esta mudanza, yo noto que ella me ama. Yo no lo amo, yo la amo, porque ella me ama.
Muchos casos de erotomanía podrían impresionar como unas fijaciones heterosexuales exageradas y disformes que no tuvieran otro fundamento que ese si no prestáramos atención a la circunstancia de que todos esos enamoramientos no se instalan con la percepción interna del amar, sino con la del ser amado, que viene de afuera. Ahora bien, en esta forma de la paranoia también la frase intermedia, yo la amo, puede devenir consciente, porque su contradicción a la primera frase no es diametral, contradictorisch, no es tan inconciliable como la que media entre amar y odiar. En efecto, sigue siendo posible amarla además de amarlo. De esta suerte, puede suceder que el sustituto de proyección, ella me ama, sea relegado de nuevo por la frase, pues yo la amo, del lenguaje fundamental. C. La tercera y última variedad posible de la contradicción sería ahora el delirio de celos, que podemos estudiar en formas características en el varón y la mujer. A. El delirio de celos del alcohólico. El papel del alcohol en esta afección se nos ha vuelto inteligible en todos sus aspectos. Sabemos que este medio de goce cancela inhibiciones y deshace sublimaciones. No es raro que el varón sea empujado al alcohol por el desengaño con la mujer, pero esto, por regla general, equivale a decir que ingresa en la taberna y en la sociedad de los varones, donde haya la satisfacción del sentimiento que echa de menos en su hogar con la mujer. Y si estos varones devienen objetos de una investidura, Besesung libidinosa más intensa en su inconsciente, se defiende de ella mediante la tercera variedad de la contradicción. No yo amo al varón, es ella quien lo ama, y sospecha de la mujer con todos los hombres a quienes él está tentado de amar. Es fuerza que aquí falte la desfiguración proyectiva, porque con el cambio de vía del sujeto que ama el proceso es arrojado sin más fuera del yo. Que la mujer ame a los hombres sigue siendo asunto de la percepción exterior, que uno mismo no ame, sino que odie, que uno no ame a esta persona, sino a estotra, he ahí sin duda unos hechos de la percepción interior. P. De manera por entero análoga se establece la paranoia de celos en las mujeres. No yo amo a las mujeres, sino que él las ama. La mujer celosa sospecha del hombre con todas las mujeres que a ella misma le gustan a consecuencia de su narcisismo predisponente, devenido hiperintenso, y de su homosexualidad. En la elección de los objetos de amor atribuidos al hombre se manifiesta de manera inequívoca el periodo de la vida en que sobrevino la fijación, son a menudo personas ancianas, ineptas para el amor real, refrescamientos de las cuidadoras, sirvientas, amigas de su infancia, o directamente sus hermanas competidoras. Ahora bien, se creería que una frase de 3 eslabones como, yo lo amo, admitiría solo 3 variedades de contradicción. El delirio de celos contradice al sujeto, el delirio de persecución al verbo, la erotomanía al objeto. Sin embargo, es posible además una cuarta variedad de la contradicción, la desautorización en conjunto de la frase íntegra. Yo no amo en absoluto, y no amo a nadie, y esta frase parece psicológicamente equivalente, puesto que uno tiene que poner su libido en alguna parte, a la frase, yo me amo solo a mí. Esta variedad de la contradicción nos da entonces por resultado el delirio de grandeza, que podemos concebir como una sobreestimación sexual del yo propio y, así, poner en paralelo con la consabida sobreestimación del objeto de amor. No ha de carecer de valor para otros fragmentos de la doctrina de la paranoia que en la mayoría de las otras formas de afección paranoica se compruebe un suplemento de delirio de grandeza. Es que tenemos derecho a suponer que el delirio de grandeza es enteramente infantil y se lo sacrifica en el ulterior desarrollo de la sociedad, y, por otra parte, que ningún influjo lo sofoca de manera tan intensa como un enamoramiento que capture con fuerza al individuo. Pues donde el amor despierta, muere el yo, el tenebroso déspota. Tras estas elucidaciones sobre la inesperada significatividad de la fantasía de deseo homosexual para la paranoia, volvamos sobre aquellos 2 factores en que de antemano situaríamos lo característico de esta forma patológica, el mecanismo de la formación de síntoma y el de la represión, esfuerzo de desalojo. En principio, no tenemos ningún derecho a suponer que esos 2 mecanismos sean idénticos, que la formación de síntomas se produzca por el mismo camino que la represión, por ejemplo recorriéndolo en la dirección opuesta. Semejante identidad en modo alguno es muy probable, no obstante, nos abstendremos de todo enunciado sobre ello antes de la indagación. En la formación de síntoma de la paranoia es llamativo, sobre todo, aquel rasgo que merece el título de proyección. Una percepción interna es sofocada, y como sustituto de ella adviene a la conciencia su contenido,
luego de experimentar cierta desfiguración, como una percepción de afuera. En el delirio de persecución, la desfiguración consiste en una mudanza de afecto, lo que estaba destinado a ser sentido adentro como amor es percibido como odio de afuera. Uno estaría tentado de postular este asombroso proceso como lo más sustantivo de la paranoia y absolutamente patognomónico de ella, si no recordara a tiempo que, 1. La proyección no desempeña el mismo papel en todas las formas de paranoia, y 2. No ocurre solo en la paranoia, sino también bajo otras constelaciones de la vida anímica, y aún cabe atribuirle una participación regular en nuestra postura frente al mundo exterior. Si no buscamos en nosotros mismos, como en otros casos lo hacemos, las causas de ciertas sensaciones, sino que las trasladamos hacia afuera, también este proceso normal merece el nombre de proyección. Así advertidos de que en la inteligencia de la proyección estamos frente a procesos psicológicos más universales, nos decidimos a reservar el estudio de la proyección y, con este, el del mecanismo de la formación paranoica de síntoma en general para otro contexto, aplicándonos ahora a buscar las representaciones que podamos formarnos acerca del mecanismo de la represión en la paranoia. A fin de justificar nuestra renuncia provisional, anticipo lo que descubriremos: la modalidad del proceso represivo se entrama de manera más íntima que la modalidad de la formación de síntoma con la historia de desarrollo de la libido y con la predisposición dada en ella. En la consideración psicoanalítica hacemos derivar universalmente de la represión los fenómenos patológicos. Si consideramos mejor lo que represión designa, hallamos ocasión para descomponer el proceso en tres fases que admiten una buena separación conceptual. 1. La primera fase consiste en la fijación, precursora y condición de cada represión. El hecho de la fijación puede ser formulado como sigue: una pulsión o componente pulsional no recorre el desarrollo previsto como normal y, a consecuencia de esa inhibición del desarrollo, permanece en un estadio más infantil. La corriente libidinosa respectiva se comporta respecto de las formaciones psíquicas posteriores como una que pertenece al sistema del inconsciente, como una reprimida. Ya dijimos que en tales fijaciones de las pulsiones reside la predisposición a enfermar luego y, podemos agregar, sobre todo el determinismo para el desenlace de la tercera fase de la represión. 2. La segunda fase es la represión propiamente dicha, que hasta ahora hemos considerado de preferencia. Ella parte de los sistemas del yo de desarrollo más alto, susceptibles de conciencia, y en verdad puede ser descrita como un esfuerzo de dar caza, Nachrangen. Impresiona como un proceso esencialmente activo, mientras que la fijación se presenta como un retardo en verdad pasivo. A la represión sucumben los retoños psíquicos de aquellas pulsiones que primariamente se retrasaron, cuando por su fortalecimiento se llega al conflicto entre ellas y el yo, o las pulsiones acordes con el yo, o bien aquellas aspiraciones psíquicas contra las cuales, por otras razones, se eleva una fuerte repugnancia. Ahora bien, esta última no traería por consecuencia la represión si no se estableciera un enlace entre las aspiraciones desagradables, por reprimir, y las ya reprimidas. Toda vez que ello sucede, la repulsión de los sistemas conscientes y la atracción de los inconscientes ejercen un efecto de igual sentido para el logro de la represión. En realidad, los dos casos que hemos separado pueden dividirse de manera no tan tajante y distinguirse solo por un más o un menos en cuanto a la contribución de las pulsiones primariamente reprimidas. 3. Como tercera fase, y la más sustantiva para los fenómenos patológicos, cabe mencionar el fracaso de la represión, la irrupción, el retorno de lo reprimido. Tal irrupción se produce desde el lugar de la fijación y tiene por contenido una regresión del desarrollo libido en él hasta ese lugar. En cuanto a las diversidades de la fijación, ya las hemos consignado, ellas son tantas cuantos estadios hay en el desarrollo de la libido. Tenemos que estar preparados para hallar otras diversidades en los mecanismos de la represión propiamente dicha y en los de la irrupción, o de la formación de síntoma, y desde ahora estamos autorizados a conjeturar que no podremos reconducirlas todas a la sola historia de desarrollo de la libido. Es fácil colegir que con estas elucidaciones rozamos el problema de la elección de neurosis, que, empero, no puede ser abordado sin trabajos preparatorios de otra índole. Acordémonos ahora de que ya hemos tratado sobre la fijación, hemos pospuesto la formación de síntoma, y limitémonos a este problema: si del análisis del caso Estreber se obtiene alguna referencia al mecanismo de la represión, propiamente dicha, que prevalece en la paranoia. En el apogeo de la enfermedad, se formó en Estreber, bajo el influjo de unas visiones, de naturaleza en parte horrorosa,
pero en parte también de una indescriptible grandiosidad. 73. La convicción sobre una gran catástrofe, un sepultamiento o fin del mundo. Voces le decían que estaba perdida la obra de un pasado de 14.000 años, a la Tierra no le quedaban sino 212 años de vida. 71. En el último periodo de su estadía en el Instituto de Fletching consideraba ya transcurrido ese lapso. Él mismo era el único hombre real que quedaba, y a las pocas figuras humanas que aún veía, el médico, los enfermeros y pacientes, las declaraba hombres de milagro, improvisados de apuro. De tiempo en tiempo se abría paso también la corriente recíproca, le presentaban una hoja de periódico donde se leía la noticia de su propia muerte. 81. Él había sido hechizado en una figura segunda, inferior, y fallecido mansamente en esa figura un buen día. 73. Pero la plasmación del delirio que retenía al yo y sacrificaba al mundo demostró ser con mucho la más potente. Acerca de la causación de esta catástrofe, él se formaba diversas representaciones, pensaba ora en un congelamiento por retiro del sol, ora en una destrucción por terremotos, donde él como visionario alcanzaba un papel de fundador parecido al que supuestamente había tenido otro visionario en el terremoto de Lisboa de 1755. 91. Cero era Fletching el culpable, pues con sus artes ensalmadoras había sembrado miedo y terror entre los hombres, destruido las bases de la religión y causado la propagación de una nerviosidad e inmoralidad universales, a consecuencia de lo cual unas pestes devastadoras se desataron sobre el género humano. 91. De cualquier modo, el sepultamiento del mundo era la consecuencia del conflicto que había estallado entre él y Fletching, según se figuraba la etiología en la segunda fase del delirio, de su lazo ahora indisoluble con Dios, vale decir, el resultado necesario de haber contraído él su enfermedad. Años después, cuando el doctor Streber hubo regresado a la comunidad humana y no pudo descubrir, en los libros, piezas musicales y bienes de uso devueltos a sus manos, nada conciliable con el supuesto de un gran abismo temporal en la historia de la humanidad, admitió que su concepción ya no podía tenerse en pie. No puedo sustraerme de admitir que, exteriormente considerado, todo ha permanecido como antes. En cuanto a saber si de todos modos no se ha consumado una alteración interior de profundo influjo, más adelante me referiré a ello. 84-5. No podía dudar de que el mundo había caído sepultado durante su enfermedad, y el que ahora veía ante sí no era, entonces, el mismo. Semejante catástrofe del mundo durante el estadio turbulento de la paranoia tampoco es rara en otros historiales clínicos. En el terreno de nuestra concepción de la investidura le vi en él, y si nos guiamos por la apreciación de los demás hombres como improvisados de apuro, no nos resultará difícil explicar esas catástrofes. El enfermo ha sustraído de las personas de su entorno y del mundo exterior en general la investidura le vi en el que hasta entonces les había dirigido. Con ello, todo se le ha vuelto indiferente y sin envolvimiento para él, y tiene que explicarlo, mediante una racionalización secundaria, como cosa de milagro, improvisada de apuro. El sepultamiento del mundo es la proyección de esta catástrofe interior, su mundo subjetivo se ha sepultado desde que él le ha sustraído su amor. Tras la maldición con la que Fausto reniega del mundo, el coro de espíritus canta: ¡ay! ¡ay! Has destruido con puño poderoso este bello mundo. Se hunde, se despeña. Un semidios lo ha hecho pedazos. Más potente para los hijos de la tierra. Más espléndido. Reconstrúyelo. Dentro de tu pecho reconstrúyelo. Y el paranoico lo reconstruye, claro que no más espléndido, pero al menos de tal suerte que pueda volver a vivir dentro de él. Lo edifica de nuevo mediante el trabajo de su delirio. Lo que nosotros consideramos la producción patológica, la formación delirante, es, en realidad, el intento de restablecimiento, la reconstrucción. Tras la catástrofe, ella se logra más o menos bien, nunca por completo, una alteración interior de profundo influjo, según las palabras de Streber, se ha consumado en el mundo. Pero el hombre ha recuperado un vínculo con las personas y cosas del mundo, un vínculo a menudo muy intenso, si bien el que antes era un vínculo de ansiosa ternura puede volverse hostil. Diremos, pues, el proceso de la represión propiamente dicha consiste en un deshacimiento de la libido de personas y cosas antes amadas. Se cumple mudo, no recibimos noticia alguna de él,
nos vemos precisados a inferirlo de los procesos subsiguientes. Lo que se nos hace notar ruidoso es el proceso de restablecimiento que deshace la represión y reconduce la libido a las personas por ella abandonadas. En la paranoia, este proceso se cumple por el camino de la proyección. No era correcto decir que la sensación interiormente sofocada es proyectada hacia afuera, más bien inteligimos que lo cancelado adentro retorna desde afuera. La indagación a fondo del proceso de la proyección, que hemos pospuesto para otra oportunidad, nos aportará la definitiva certeza sobre esto. Por ahora, no nos daremos por disconformes si la intelección recién adquirida nos fuerza a una serie de ulteriores exámenes. 1. La más somera reflexión nos dice que un deshacimiento de la libido no puede ser exclusivo de la paranoia ni tener, en los otros casos en que sobreviene, unas consecuencias tan funestas. Es muy posible que el deshacimiento de la libido sea el mecanismo esencial y regular de toda represión, nada sabremos sobre esto hasta que las otras afecciones de represión no hayan sido sometidas a un estudio análogo. Es seguro que en la vida anímica normal, y no solo en el duelo, consumamos de continuo tales deshacimientos de la libido de personas u otros objetos, sin enfermar por ello. Cuando Fausto reniega del mundo con aquellas maldiciones, de ahí no resulta ninguna paranoia u otra neurosis, sino un particular talante psíquico global. Por tanto, la soltura levide en él no puede ser en sí y por sí lo patógeno en la paranoia, hace falta un carácter particular que diferencie el deshacimiento paranoico de la libido de otras variedades de ese mismo proceso. No resulta difícil proponer un carácter así. ¿Cuál es el ulterior destino de la libido liberada por aquella soltura? Normalmente, buscamos enseguida un sustituto para la adherencia cancelada, hasta no lograrlo, conservamos la libido libre flotando dentro de la psique, donde origina tensiones e influye sobre el talante. En la histeria, el monto levide en el liberado se muda en inervaciones corporales o en angustia. Ahora bien, en la paranoia tenemos un indicio clínico de que la libido sustraída del objeto es llevada a un particular empleo. Recordemos que la mayoría de los casos de paranoia muestran un poco de delirio de grandeza y que este último puede constituir por sí solo una paranoia. De ahí inferiremos que en la paranoia la libido liberada se vuelca al yo, se aplica a la magnificación del yo. Así se vuelve a alcanzar el estadio del narcisismo, conocido por el desarrollo de la libido, estadio en el cual el yo propio era el único objeto sexual. En virtud de ese enunciado clínico supondremos que los paranoicos conllevan una fijación en el narcisismo y declaramos que el retroceso desde la homosexualidad sublimada hasta el narcisismo indica el monto de la regresión característica de la paranoia. 2. Una objeción de igual evidencia puede apoyarse en el historial clínico de Streber y en muchos otros, aduciendo que el delirio de persecución hacia Flechsig se presentó inequívocamente antes que la fantasía de fin, sepultamiento del mundo, de suerte que el supuesto retorno de lo reprimido habría precedido a la represión misma, lo cual es un evidente contrasentido. Atendiendo a esta objeción, debemos descender de la consideración más general a la apreciación en detalle de estas complicadísimas constelaciones reales. Es preciso admitir la posibilidad de que ese deshacimiento de la libido pueda ser tanto parcial, un retiro de un complejo único, como general. ¿Y acaso la soltura parcial sea, con mucho, la más frecuente y la que introduce a la general, puesto que en principio es la única motivada por los influjos de la vida? Después puede seguir siendo parcial o perfeccionarse en una soltura general que se anuncie de manera estridente mediante el delirio de grandeza. En el caso de Streber, el deshacimiento de la libido de la persona de Flechsig pudo ser lo primario, pronto lo siguió Nachfolgen, el delirio que recondujo otra vez la libido a Flechsig, con signo negativo, como marca de la represión sobrevenida, cancelando así la obra de la represión. Ahora vuelve a desatarse la lucha represiva, pero esta vez se vale de medios más poderosos, en la medida en que el objeto impugnado deviene lo más importante en el mundo exterior, por una parte quiere atraerse toda libido, por la otra moviliza contra sí todas las resistencias, y la lucha en torno de ese objeto único se vuelve comparable a una batalla general en cuyo transcurso el triunfo de la represión se expresa por el convencimiento de que el mundo ha sido sepultado y ha quedado el sí mismo solo. Si se abarcan panorámicamente las artificiosas construcciones que el delirio de Streber edifica sobre suelo religioso, la jerarquía divina, las almas probadas, los vestíbulos del cielo, el Dios inferior y el superior, se puede medir, en inferencia retrospectiva,
Cuán grande riqueza de sublimaciones se ha arruinado por la catástrofe del deshacimiento general de la libido. 3. Una tercera reflexión, que se sitúa en el terreno de los puntos de vista aquí desarrollados, nos sugiere preguntarnos si debemos suponer lo bastante eficaz el deshacimiento general de la libido del mundo exterior como para explicar desde ahí el sepultamiento del mundo, y si en tal caso no alcanzarían las investiduras yoicas retenidas para mantener el rapport con el mundo exterior. Uno debería entonces hacer coincidir lo que llamamos investidura libido en el interés desde fuentes eróticas con el interés en general, o bien considerar la posibilidad de que una vasta perturbación en la colocación de la libido pueda inducir también una perturbación correspondiente en las investiduras yoicas. Ahora bien, estos son unos problemas para cuya respuesta carecemos de todo socorro y somos incompetentes. Distinto sería si pudiéramos partir de una doctrina de las pulsiones segura. En verdad, no poseemos nada parecido. Aprendemos la pulsión como el concepto fronterizo de lo somático respecto de lo anímico, vemos en ella el representante psíquico de poderes orgánicos y aceptamos el distingo popular entre pulsiones yoicas y pulsión sexual, que coincide, nos parece, con la doble situación del individuo, el cual aspira tanto a su propia conservación como a la de la especie. Pero lo demás son construcciones que postulamos, y que por cierto estamos dispuestos a abandonar, para orientarnos en la maraña de los más oscuros procesos anímicos. Justamente, esperamos que las indagaciones psicoanalíticas sobre procesos anímicos patológicos nos impongan ciertas decisiones sobre los problemas de la doctrina de las pulsiones. Dado que tales indagaciones están en su infancia y se las realiza en forma aislada, es imposible que esa expectativa tenga cumplimiento aún. No se puede desechar la posibilidad de que las perturbaciones libido se ejerzan unos efectos de contragolpe sobre las investiduras yoicas, como tampoco lo inverso, a saber, que alteraciones anormales en el interior del yo produzcan la perturbación secundaria o inducida de los procesos libidinales. Y aún es probable que procesos de esta índole constituyan el carácter diferenciador de la psicosis. Hoy por hoy somos incapaces de indicar lo que de ello importe para la paranoia. Querría destacar un solo punto de vista. No se puede afirmar que el paranoico, aun en el apogeo de la represión, haya retirado por completo su interés del mundo exterior, descripción esta última que es preciso adoptar, por ejemplo, con respecto a ciertas otras formas de psicosis alucinatoria, la amentia de Meiner. El paranoico percibe el mundo exterior, se da razón de sus alteraciones, la impresión que le produce lo incita a operaciones explicativas, los hombres, improvisados de apuro, y por eso considero totalmente verosímil que su relación alterada con el mundo se pueda explicar de manera exclusiva o predominante por la falta del interés libido en él. 4. Dados los estrechos vínculos de la paranoia con la demencia praecox, uno no puede dejar de preguntarse por el eventual influjo que la concepción expuesta para la primera ejercerá sobre la vigente para la segunda. Estimo bien justificado el paso que dio Kraepelin al fusionar en una nueva entidad clínica, junto con la catatonía y otras formas, mucho de lo que antes se llamara paranoia, aunque fue un desacierto escoger para esa unidad el nombre de demencia praecox. También a la designación de esquizofrenia, propuesta por Bleuler para ese mismo grupo de formas, cabría objetarle que solo parece utilizable si uno no recuerda su significado literal, además, prejuzga demasiado, pues emplea para la denominación un carácter postulado en la teoría y que, por añadidura, no le es exclusivo y, a la luz de otros puntos de vista, no puede ser declarado el esencial. Pero, en general, no es muy importante cómo se nombre a los cuadros clínicos. Más sustantivo me parece conservar la paranoia como un tipo clínico independiente, aunque su cuadro harto a menudo se complique con rasgos esquizofrénicos. En efecto, desde el punto de vista de la teoría de la libido, se la puede separar de la demencia praecox por una diversa localización de la fijación predisponente y un mecanismo distinto del retorno, de lo reprimido, formación de síntoma, no obstante tener en común con aquella el carácter básico de la represión propiamente dicha, a saber, el deshacimiento libido en él con regresión al yo. Entiendo que lo más adecuado es bautizar a la demencia praecox con el nombre de parafrenia, que, en sí mismo de contenido indeterminado, expresa sus vínculos con la paranoia, que conservaría su designación, y además recuerda a la hebefrenia incluida en ella. Y no importa que el nombre ya se haya propuesto antes para otra cosa, pues estas otras acepciones no han cobrado vigencia.
Abraham ha expuesto con particular vividez cómo se destaca de manera clarísima en la Dimensie Plicax el carácter del alejamiento de la libido del mundo exterior. A partir de ese carácter inferimos nosotros la represión por deshacimiento libidenel. Y en cuanto a la fase de las alucinaciones tormentosas, también la aprendemos, aquí, como fase de la lucha de la represión contra un intento de restablecimiento que pretende devolver la libido a sus objetos. En los delirios, delirie y estereotipias motrices de la enfermedad, Jung, 1908, ha discernido con extraordinaria perspicacia analítica los restos, convulsivamente retenidos, de las antiguas investiduras de objeto. Ese intento de recuperación, que el observador tiene por la enfermedad misma, no se sirve, empero, de la proyección, como en la paranoia, sino del mecanismo alucinatorio, histérico. He ahí una de las grandes diferencias respecto de la paranoia, susceptible de un esclarecimiento genético desde otro lado. El desenlace de la Dimensie Plicax, toda vez que la afección no permanezca demasiado parcial, aporta la segunda diferencia. Aquel es, en general, más desfavorable que el de la paranoia, no triunfa, como en esta última, la reconstrucción, sino la represión. La regresión no llega hasta el narcisismo exteriorizado en el delirio de grandeza, sino hasta la liquidación del amor de objeto y el regreso al autoerotismo infantil. Por tanto, la fijación predisponente debe de situarse más atrás que en el caso de la paranoia, o sea, estar y contenida al comienzo del desarrollo que partiendo del autoerotismo aspira al amor de objeto. Por otro lado, no es en modo alguno probable que los arrestos homosexuales, que en la paranoia hallamos de manera tan frecuente y quizá regular, desempeñen un papel de parecida sustantividad en la mucho menos restringida Dimensie Plicax. Nuestros supuestos sobre las fijaciones predisponentes en la paranoia y la parafrenia permiten entender sin más que un caso pueda empezar con síntomas paranoicos y desarrollarse, empero, hasta una demencia, que fenómenos paranoides y esquizofrénicos se combinen en todas las proporciones y pueda producirse un caso como el de Estreber, que merece el nombre de demencia paranoide, da razón de lo parafrénico por la relevancia de la fantasía de deseo y de las alucinaciones, y del carácter paranoide por el mecanismo de proyección y el desenlace. Es que en el desarrollo pueden haber quedado atrás muchas fijaciones y consentir estas, en su serie, la irrupción de la libido esforzada a apartarse, abdrangent, PEJ, primero la adquirida más tarde, y en la ulterior trayectoria de la enfermedad, la originaria, situada más próxima al punto inicial. Nos gustaría saber a qué condiciones se debe, en nuestro caso, la tramitación relativamente favorable, pues no nos resolvemos a responsabilizar de manera exclusiva por el desenlace a algo tan contingente como la mejoría de traslado, sobrevenida con el abandono del Instituto de Flechsig. Pero nuestra insuficiente noticia sobre los nexos íntimos de este historial clínico nos impide responder a tan interesante pregunta. Uno podría formular esta conjetura: la tonalidad esencialmente positiva del complejo paterno, el vínculo, que podemos pensar no turbado en años posteriores, con un padre excelente, posibilitó la reconciliación con la fantasía homosexual y, así, el decurso restaurador. Como no temo a la crítica ni me horroriza la autocrítica, tampoco tengo motivo alguno para evitar una semejanza que acaso perjudique a nuestra teoría de la libido en el juicio de muchos lectores. Los rayos de Dios, de Estreber, compuestos por la condensación de rayos solares, haces nerviosos y espermatozoides, no son sino las investiduras levidenels figuradas como cosas y proyectadas hacia afuera, y prestan a su delirio una llamativa coincidencia con nuestra teoría. Que el mundo deba hundirse porque el yo del enfermo atraiga así todos los rayos, que luego, durante el proceso de reconstrucción, él deba cuidar angustiosamente que Dios no suelte la conexión de rayos con él. Tales detalles, y muchos otros, de la formación delirante de Estreber suenan casi como percepciones endopsíquicas de los procesos que yo he supuesto para fundar una elucidación de la paranoia. Sin embargo, puedo aducir el testimonio de un amigo y colega en el sentido de que yo he desarrollado la teoría de la paranoia antes de enterarme del contenido del libro de Estreber. Queda para el futuro decidir si la teoría contiene más delirio del que yo quisiera, o el delirio, más verdad de lo que otros hallan hoy creíble. Por último, no concluiré este trabajo, que a su vez no es sino un fragmento de un contexto más vasto, sin anticipar las dos principales tesis hacia cuyo puerto navega la teoría Levidenel sobre las neurosis y psicosis,
que las neurosis brotan en lo esencial de conflictos del yo con la pulsión sexual, y que sus formas guardan las improntas de la historia de desarrollo de la libido y del yo. Apéndice 1912-1911. En el tratamiento del historial clínico de Estreber, presidente del Superior Tribunal, me limité adrede a un mínimo de interpretación, y tengo derecho a confiar en que cualquier lector instruido en el psicoanálisis ha de extraer del material comunicado más de lo que yo declaro de manera expresa, y no le resultará difícil tensar mejor los hilos de la trama y alcanzar conclusiones que yo apenas indico. Una feliz contingencia, que la atención de otros colaboradores de ese mismo número de la revista se haya dirigido a la autobiografía de Estreber, permite colegir cuanto se puede extraer todavía de la riqueza simbólica de las fantasías e ideas delirantes de este espiritual paranoico. Un enriquecimiento casual de mis noticias, posterior a la publicación de mi trabajo sobre Estreber, me ha permitido apreciar mejor una de sus afirmaciones delirantes y discernirla como perteneciente al reino de lo mitológico. En la página 50 menciono la particular relación del enfermo con el sol, que no pude menos que declarar un símbolo paterno, sublimado. El sol le habla con palabras humanas y de ese modo se le da a conocer como un ser animado. Él suele insultarlo, apostrofarlo con términos amenazadores, también asegura que sus rayos empalidecen ante él si habla en voz alta vuelto hacia el sol. Tras su restablecimiento, se gloria de poder mirar tranquilamente el sol y quedar muy poco enceguecido, cosa que, desde luego, no le habría sido posible antes. A este privilegio delirante de poder mirar el sol sin enceguecerse se anuda el interés mitológico. En Salomón Reich leemos que los naturalistas de la antigüedad conferían esa aptitud solo a las águilas, quienes, como moradoras de las alturas, entraban en un vínculo particularmente íntimo con el cielo, el sol y el rayo. Y bien, las mismas fuentes nos informan que el águila somete a sus pichones a una prueba antes de reconocerlos como legítimos. Si no son capaces de mirar el sol sin pestañear, son arrojados del nido. No puede haber duda alguna sobre el significado de este mito zoológico. Claramente, se atribuye a los animales solo lo que es de uso consagrado entre los hombres. Lo que hace el águila con sus pichones es una ordalía, una prueba de linaje, sobre cuya vigencia tenemos noticia entre los más diversos pueblos de los tiempos antiguos. Así, los celtas que moraban sobre el Rin confiaban sus recién nacidos a las corrientes del río para convencerse de que eran realmente de su sangre. La tribu de los Iji, en la actual Trípoli, que se vanagloriaba de descender de serpientes, exponía a sus hijos al contacto con estas. Los legítimos no eran mordidos o se recuperaban enseguida de las consecuencias de la mordedura. La premisa de tales pruebas nos introduce hondo en el modo de pensar totémico de los pueblos primitivos. El tótem, el animal, o el poder natural concebido animistamente de quien la estirpe deriva su descendencia, respeta a los miembros de la estirpe como a sus hijos, y él mismo es venerado por ellos, y respetado llegado el caso, como padre de la estirpe. Hemos topado aquí con cosas que me parecen llamadas a posibilitar una inteligencia psicoanalítica de los orígenes de la religión. Entonces, el águila que hace que sus pichones miren el sol y exige que su luz no los enceguezca se comporta como un descendiente del sol que somete a sus hijos a la prueba del linaje. Y cuando Estreber se ufana de poder mirar el sol impunemente y sin enceguecer, ha reencontrado la expresión mitológica para su vínculo con el sol como hijo de él y así nos confirma que hemos de concebir su sol como un símbolo del Padre. Acordémonos de que Estreber exterioriza libremente en su enfermedad su orgullo familiar y de que hemos hallado en su falta de hijos un motivo humano para que enfermara a raíz de una fantasía femenina de deseo. Se vuelve entonces bastante claro el nexo entre su privilegio delirante y las bases de su condición de enfermo. Este pequeño apéndice al análisis de un paranoide resulta apto para mostrar cuán fundada es la tesis de Jung según la cual las potencias mitopoyéticas de la humanidad no han caducado, sino que todavía hoy producen, en las neurosis, lo mismo que en los más remotos tiempos. Quiero retomar una indicación que tengo hecha, y declarar que lo mismo vale para las potencias formadoras de la religión. Y opino que muy pronto llegará el tiempo en que se podrá ampliar una tesis que los psicoanalistas hemos formulado hace ya mucho, agregándole a su contenido válido para el individuo, entendido ontogenéticamente, el complemento antropológico, de concepción filogenética. Hemos dicho, en el sueño y en la neurosis reencontramos al niño, con las propiedades de sus modos de pensar y de su vida afectiva. Completaremos, también hallamos al hombre salvaje, primitivo,
tal como él se nos muestra a la luz de la arqueología y de la etnología. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.